doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social se congratula de su presencia en este honorable recinto. Hace unos lustros compartimos tiempo y espacio en las aulas universitarias. Hoy nos toca compartir en este espacio nuestras distintas responsabilidades públicas. Deseo agradecer la disposición de ir más allá del estricto cumplimiento de su obligación legal de comparecer. En estos tiempos que vivimos, buscar un diálogo abierto y productivo entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la situación económica en la que se encuentra nuestro país es el único camino que nos queda por transitar a los funcionarios públicos y a los representantes populares. Los temas a tratar el día de hoy son de la mayor trascendencia para la nación, por lo que amerita abundar en ellos. Ya aquí se ha hecho algún comentario sobre este tema que quisiera yo tratar. Una de las mayores preocupaciones que tenemos los mexicanos es la situación actual del tipo de cambio. Hay muchas y variadas opiniones sobre el tema, pero la que vale y no podemos evadir es la que la realidad nos impone. Primero que nada, quisiera recalcar que en mi grupo parlamentario reconocemos la política macroeconómica, esa que es responsable. Por lo tanto, creemos que la actuación oportuna por parte de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México ha evitado que el peso mexicano tenga los mismos niveles de depreciación que las monedas de otros países. Es válido reconocerlo. Nosotros lo revisamos. Por ejemplo, desde el inicio de esta administración y al momento de la entrega del paquete económico, el dólar australiano se depreció 49%, el rublo ruso 120%, el peso colombiano 71% y el real brasileño 80%. En contraste, el dólar se fortaleció el 29% frente al peso mexicano. Lo anterior deja claro que en nuestro país se tiene la capacidad de enfrentar un entorno internacional adverso. No obstante los importantes datos anteriores, las autoridades tienen la obligación de blindar la economía nacional para que estos episodios no afecten el poder adquisitivo de los mexicanos. Este blindaje, en nuestra opinión, requiere tomar medidas responsables. La apreciación del dólar frente a las demás monedas es un fenómeno mundial que corresponde a esta etapa histórica de la economía global. Dicha apreciación del dólar es la consecuencia natural del inicio de la normalización de la política monetaria después de las medidas extraordinarias que se tomaron para enfrentar la crisis financiera mundial. En este contexto histórico, repito, de alcance global, debemos comunicarlo públicamente. El manejo de México ha sido diferente, comparado con los demás países, como lo muestran las cifras que acabo de mencionar. Por otra parte, el entorno económico global, se ha dicho aquí, se sigue caracterizando por la alta volatilidad, un factor crucial de este entorno, que destaca por su impacto en la economía de nuestro país, es la inminente alza de tasas de interés en Estados Unidos. Con la reciente decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener las tasas de interés en niveles cercanos a cero, realizada el pasado 17 de septiembre, se prolonga el periodo de incertidumbre sobre el momento y ritmo en el que se dará la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Es decir, después de muchos meses de esperar, todavía no sabemos cuándo ni cuánto van a subir las tasas de interés. Esta volatilidad e incertidumbre introducen presiones en el mercado cambiario, las cuales deben controlarse de manera eficaz para evitar que tengan un impacto negativo sobre el bienestar de los mexicanos. Eso, señor secretario, hay que explicarlo a todos los mexicanos. Es por ello, señor secretario, que ante este entorno quisiéramos preguntarle, ¿cuál es la estrategia del gobierno federal para protegernos de la volatilidad en el tipo de cambio? ¿Qué tanto impactará la inminente alza de las tasas de interés en Estados Unidos en el tipo de cambio? ¿Y cuál ha sido el impacto de esta depreciación del peso en la economía mexicana, sobre todo
en el ingreso de nuestras familias. Esperamos atentamente su respuesta. Gracias, diputado Flores. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el doctor Luis de Videgaray. Gracias, presidente. Gracias, diputado Flores. Apunta usted un tema toral en la política macroeconómica de México, que es la política cambiaria. Como lo decía en una de las respuestas anteriores, desde hace 20 años se tomó una decisión acertada, en nuestra opinión, de pasar de un sistema de tipo cambio fijo a un sistema de tipo de cambio libre determinado por el mercado. Esto significa que el ancla nominal de la economía ya no es el tipo de cambio y que por lo tanto ni la política monetaria, la política monetaria no está orientada a defender un nivel particular del tipo de cambio. Esto permite que las fluctuaciones en el valor del peso frente a otras monedas se conviertan en un mecanismo de absorción de choques externos que no se trasladan a la economía doméstica, particularmente a la economía que afecta a las familias mexicanas. Esta política de tipo de cambio libre nos ha funcionado bien, por ejemplo, en la crisis del 2008 y claramente está absorbiendo el choque previo a la normalización de la política monetaria en los Estados Unidos. Hace un momento comentaba, nadie sabe en realidad cuándo y cómo va a ser el incremento de tasas de interés en Estados Unidos, pero va a ocurrir. Y por lo tanto, esto ya está empezando a reflejarse en los precios de los activos y en salidas de capital, particularmente de activos en mercados emergentes, hacia activos denominados en dólares de los Estados Unidos. Es decir, una parte de este efecto ya se refleja en los mercados financieros y otra parte habrá de reflejarse cuando se materialice la decisión. Con respecto a la política cambiaria, la Comisión de Cambios, que es responsable de dicha política, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, la decisión que hemos tomado es utilizar las reservas internacionales no para defender un particular nivel del tipo de cambio, sino para asegurar que el mercado funcione con orden y liquidez. Es decir, que aún en los momentos de mayor volatilidad haya un mercado que funcione y que refleje correctamente el valor de nuestra moneda. No utilizamos las reservas, por lo tanto, para defender un particular nivel del tipo de cambio, como sí ocurría cuando teníamos un tipo de cambio fijo. Las reservas se utilizan para asegurar el orden del mercado. Y quiero, además, señalar que no solamente tenemos reservas históricamente altas, en más de 180,000 millones de dólares, sino adicionalmente contamos con una línea de crédito flexible por parte del Fondo Monetario Internacional. Es una línea de crédito contingente que no se ha utilizado, que nos dan adicionales 70,000 millones de dólares en caso de que el país requiera de dicha liquidez. Es decir, tenemos instrumentos para enfrentar la volatilidad, pero el instrumento más importante para enfrentar este contexto internacional son los fundamentales de la política monetaria, la política fiscal y la política de regulación del sistema financiero. La política monetaria claramente está en buenas manos, en un Banco de México que ha ganado credibilidad a lo largo de los años por la consistencia de sus decisiones. El sistema financiero está bien regulado y sobre todo bien capitalizado. Tenemos uno de los sistemas bancarios, por ejemplo, mejor capitalizados del mundo. Y la política fiscal, que es lo que se pone a consideración de esta soberanía para el próximo año, busca seguir por el camino de la responsabilidad. Seguir por el camino del bajo endeudamiento, reduciendo el déficit fiscal y haciendo el ajuste que corresponde al gobierno por el lado del gasto público. Estas fortalezas macroeconómicas, junto con las reformas estructurales, han dado a México una clara diferenciación. Y si bien el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar se ha depreciado, esto ha ocurrido al tiempo que otras monedas en países emergentes, como usted bien lo señala en su intervención, han tenido un efecto mucho mayor. Este fortalecimiento relativo del peso mexicano frente a las monedas emergentes está directamente correlacionado con los fundamentales que debemos de proteger, no porque sean un valor en sí mismo, sino porque representan la mejor manera de proteger la economía de las familias mexicanas. A final de cuentas queremos estabilidad macroeconómica para proteger el bolsillo de los mexicanos y que los mexicanos no pierdan poder adquisitivo. Los efectos de la depreciación en la economía son varios, no todos son negativos. Tenemos efectos, por ejemplo, en el sector del turismo. El gasto en el sector turismo ha incrementado 23%. Las remesas también tienen un efecto muy importante por el tipo de cambio. En pesos, las remesas han crecido 26%, perdón. Las exportaciones mexicanas se vuelven más competitivas. Es decir, el efecto de la depreciación cambiaria es un efecto que, dependiendo del sector de la economía, puede ser positivo o negativo. Lo que es más importante a destacar es que hasta ahora
gracias a la conducción de la política monetaria del Banco de México, pero también a la aplicación de las reformas estructurales, la depreciación cambiaria no se ha reflejado en inflación. Al contrario, a pesar de que tenemos una depreciación cambiaria en los últimos meses, tenemos la inflación más baja en la historia según las cifras del Banco de México. Le puedo asegurar que la Comisión de Cambios seguirá trabajando para tener un mercado cambiario ordenado, transparente y con plena liquidez. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Gracias, secretario Videgaray. Tiene de nueva cuenta la palabra hasta por 3 minutos para hacer sus comentarios el diputado Flores Cervantes. Antes de hacer un breve comentario nuevamente al tema de tipo de cambio y a la explicación que aquí se nos ha dado, no quisiera yo dejar de hacer un breve comentario para llegar a la conclusión siguiente. Señor secretario, nosotros estamos pidiendo que todas las decisiones en materia económica en nuestro país se tomen absolutamente con criterios técnicos y no políticos. ¿Por qué? Porque nos sorprende muchísimo escuchar aquí a diputados de otros grupos parlamentarios quejarse de algunas reformas que ellos aprobaron. Los ciudadanos realmente en nuestro país, pues estamos buscando que los representantes populares, pues vengamos aquí, pues a decir, sí, con mucho gusto, toda la crítica constructiva, todas nuestras ideas políticas que podamos tener, pero también aceptar nuestras responsabilidades. Hay grupos parlamentarios que hoy aquí, siempre con criterios políticos, están fluctuando su opinión entre lo uno y lo otro. Nosotros creemos que, en este caso, la política económica ha sido clara, que tenemos que seguir tomando las decisiones en materia de tipo de cambio absolutamente con criterios técnicos, y como ha sido el posicionamiento del Partido Encuentro Social desde nuestra primera participación en esta tribuna, queremos que todos los asuntos electorales se queden en los procesos, en los procedimientos electorales, en las urnas, y no se tomen decisiones solamente pensando en las próximas elecciones, y el año que entra vamos a tener otras 13. Ojalá que en esta soberanía siempre estemos pensando que tenemos que tomar decisiones de acuerdo a lo que más convenga a nuestro país. Y en este tema tiene que ser absolutamente con criterios técnicos. Por eso es que reconocemos que la solidez que hoy se tiene en este tema no fue forjada de un día para otro. Hay que seguir impulsando políticas macroeconómicas responsables como las que hemos venido implementando. Y en momentos como estos, las circunstancias de corto plazo parecen no poner en riesgo el desarrollo de nuestra economía. Ahí está la fortaleza de nuestra economía. Al igual que usted, doctor Videgaray, estamos convencidos de que las herramientas y medidas que se están implementando serán suficientes para enfrentar con éxitos los retos que depara el futuro. Como ciudadanos, madres y padres de familia, estamos tranquilos de que la economía de nuestro país está en buenas manos y sobre todo en este tipo de cambio se están tomando decisiones técnicas y por eso nos congratulamos. Muchas gracias.